En la víspera de Navidad, en mi hogar de Florida, después de regalarle a mi hijo Eddie un BMW y entregarle a su esposa Morgan un bolso de diseñador, esperé el momento en que me entregarían algo, cualquier cosa que demostrara que yo importaba. En cambio, mi hijo sonrió con sarcasmo y dijo: «Mamá, gracias por todo, pero Morgan me dijo que es hora de que aprendas una lección, así que no hay regalos para ti». Morgan se recostó con una sonrisa satisfecha, sin saber que yo había venido preparada para enseñar mi propia lección. Mi nombre es Ruth Dawson, tengo 73 años. Y si me hubieran dicho la Navidad pasada que este año estaría sentada sola en mi casa de Nápoles sin planes, excepto compartir esta historia con extraños que entienden la traición mejor que mi propia sangre, nunca lo habría creído. Pero aquí estoy. ¿Y sabes qué? Estoy en paz con ello. Porque algunas lecciones te cuestan todo aprenderlas, pero te devuelven algo más valioso que cualquier regalo envuelto en papel brillante. Te devuelven a ti misma. Ahora, antes de contarte lo que sucedió esa noche, quiero saber algo. ¿Dónde estás ahora mismo? ¿Estás viendo esto desde tu sala mientras envuelves regalos? Quizás estás en la cama navegando tarde por la noche porque no puedes dormir. O tal vez eres como yo, pasando las fiestas tranquilamente, reflexionando sobre las personas que rompieron tu confianza. Cualquiera que sea tu historia, deja un comentario abajo y cuéntame desde dónde estás viendo y cuáles son tus planes navideños este año. Porque he aprendido que las personas que realmente te entienden no siempre son aquellas que comparten tu apellido. A veces son extraños en Internet que han sobrevivido al mismo tipo de desamor. Y si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, si alguna vez has dado todo y no has recibido nada más que crueldad a cambio, entonces quédate conmigo. Esta historia es para ti. Presiona ese botón de me gusta si crees que las personas deben ser responsables de cómo tratan a quienes las aman. Comparte esto con alguien que necesite escuchar que está bien establecer límites incluso con tus propios hijos. Y suscríbete, porque lo que sucede a continuación te mostrará que el silencio no es debilidad. A veces es estrategia. Ahora déjame llevarte de vuelta a esa noche. La noche en que todo cambió. La casa olía a pavo asado y velas de canela. El árbol de Navidad se alzaba imponente en la esquina de la sala, decorado con adornos que mi difunto esposo Ray y yo habíamos recolectado durante 40 años de matrimonio. Las luces parpadeaban suavemente, proyectando un brillo cálido por toda la habitación. Había pasado 3 días preparándome para esta velada. Limpié pisos que ya estaban limpios. Pulí cubiertos de plata que rara vez salían del cajón. Fui al supermercado 2 veces porque olvidé la salsa de arándanos que a Eddie le encantaba cuando era niño. Quería que todo fuera perfecto. Cuando Eddie y Morgan llegaron, abracé fuertemente a mi hijo en la puerta. Por un segundo, solo un segundo, sentí que lo tenía de vuelta. Olía a la misma colonia que Ray solía usar. Sus brazos se sentían fuertes y seguros. Pero en el momento en que Morgan entró, sus ojos comenzaron a escanear mi hogar como si estuviera haciendo un inventario, no admirando, evaluando. La cena fue silenciosa. Eddie habló sobre el trabajo. Yo hice preguntas. Morgan navegó por su teléfono, apenas tocando la comida que había pasado horas preparando. Noté que llevaba un brazalete que nunca había visto antes. Parecía caro, mucho más caro de lo que su trabajo en la boutique podría permitirse, pero no dije nada. Las madres aprenden a tragarse las preguntas cuando sienten que las respuestas podrían doler. Después de la cena, nos mudamos a la sala para los regalos. Le entregué primero a Eddie una caja pequeña. Dentro estaban las llaves de un BMW usado para el que había estado ahorrando durante meses. No porque le debiera algo, no porque quisiera su aprobación, sino porque el amor de una madre no desaparece solo porque su corazón ha sido lastimado. Cuando lo abrió, su rostro quedó en blanco, luego sus ojos se llenaron de asombro. «Mamá», susurró, «¿un BMW?» «No tenías que hacer esto», dije suavemente. «Quería hacerlo». Me abrazó. Un abrazo real, del tipo que me recordaba al niño que solía ser antes de que el matrimonio lo cambiara. Luego le entregué a Morgan su regalo, un bolso de diseñador. Lo abrió, lo miró brevemente, dijo bonito, y lo arrojó al sofá como si fuera un paño de cocina. Sin gracias, sin apreciación, solo un desprecio casual. Doblé mis manos en mi regazo, y esperé, porque ahora era mi turno. Y a pesar de todo,
A pesar de la frialdad que había sentido creciendo entre nosotros durante meses, todavía tenía esperanza. Todavía creía que tal vez, solo tal vez, también habían pensado en mí. Eddie se aclaró la garganta. Se movió inquieto en su asiento. No me miraba a los ojos. Mamá, dijo lentamente, no te conseguimos nada este año. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Parpadeé. Me dije a mí misma que lo había escuchado mal, pero él siguió hablando. Moren dijo que necesitas aprender a dar sin esperar nada a cambio. Intentó reírse como si fuera una broma, como si humillar a tu madre en Nochebuena fuera algo ligero y divertido. Moren se recostó contra el sofá, brazos cruzados, una pequeña sonrisa jugando en la comisura de su boca. No avergonzada, no arrepentida. Satisfecha. La habitación se sintió más pequeña de repente. Las luces del árbol parecían demasiado brillantes. La calidez que había trabajado tan duro para crear se sintió vacía. Podría haber llorado. Parte de mí quería hacerlo. Pero no lo hice, porque en algún lugar dentro de mí, bajo el shock y el dolor, algo más se agitó. Claridad. Metí la mano en el cajón junto a mi silla. Mi mano no temblaba. Mi voz no temblaba. Bueno, dije en voz baja, si esta noche se trata de lecciones, entonces déjame enseñarte algo. Saqué un sobre grande, grueso, pesado, sellado. Lo coloqué sobre la mesa de café entre nosotros. Eddie parecía confundido. La sonrisa de Moren se desvaneció ligeramente. Adelante, dije. Ábrelo. No tenían idea de que esta noche nunca iba a terminar como esperaban. Pero para entender esa Nochebuena, tienes que retroceder. Retroceder a cuando las cosas comenzaron a cambiar. De vuelta a septiembre, cuando me di cuenta por primera vez de que algo andaba mal. Comenzó con silencio. Eddie solía llamarme 3, a veces 4 veces por semana, solo revisiones rápidas mientras conducía al trabajo o preparaba su café de la mañana. Nada profundo, nada largo, solo un hijo haciéndole saber a su madre que estaba pensando en ella. Oye, mamá. Solo llamaba para saludar. ¿Cómo está el jardín? Mamá, ¿viste esa tormenta que se avecina? Asegúrate de que las persianas estén cerradas. Te amo, mamá. Hablamos pronto. Pequeñas cosas. El tipo de cosas que no aprecias hasta que se detienen. En septiembre, esas llamadas se volvieron menos frecuentes. Pasaría una semana, luego 2 semanas, luego casi un mes, se escabulló sin una sola palabra. Me dije a mí misma que estaba ocupado. Los recién casados necesitan tiempo para construir su vida juntos. Eso es natural. Eso es saludable. Pero las madres sabemos. Sentimos la distancia de la forma en que sientes que se avecina una tormenta. Algo cambia en el aire. Algo se aprieta en tu pecho. Una mañana, entré a mi cocina y vi la canasta de naranjas sobre el mostrador. Las había comprado 4 días antes porque a Addie siempre le encantó el jugo raisin exprimido. Cuando era pequeño, se paraba a mi lado mientras yo las cortaba por la mitad, esperando su vaso como si fuera oro líquido. Pero ahora, esas naranjas simplemente estaban ahí sin tocar. Y me di cuenta de que la única razón por la que todavía las compraba era para un hijo que ya no venía. Las tiré todas esa tarde. Todas ellas. La casa se sintió diferente después de que Ray murió, más grande, más silenciosa. El tipo de silencio que presiona contra tus oídos hasta que enciendes la televisión solo para escuchar otra voz humana. Ray había partido hacía 2 años para entonces. 2 años de despertar en una cama vacía. 2 años de cocinar comidas para uno. 2 años de darme cuenta de que la vida que construiste con alguien no desaparece cuando ellos se van. Solo sigue adelante. Solo que ahora la caminas sola. Eddie había sido mi ancla durante ese tiempo. Llamaba todos los días en esos primeros meses después de que enterramos a su padre. Me revisaba. Se aseguraba de que estuviera comiendo. Se sentaba conmigo en el porche y me dejaba llorar sin intentar arreglarlo. Pero el matrimonio lo cambió. O tal vez no fue el matrimonio, tal vez fue Moren. Al principio, traté de ser comprensiva. Ella era joven, se estaba adaptando. Convertirse en parte de una nueva familia no es fácil. Pero las señales estaban ahí, pequeñas al principio, fáciles de descartar si querías mentirte a ti misma. Como la vez que Eddie mencionó venir a cenar el domingo y luego llamó 1 hora antes para cancelar.
Moren tiene planes, dijo, como si sus planes automáticamente se convirtieran en los suyos sin cuestionarlo. O la vez que los invité a ambos a una pequeña reunión en casa de mi amiga Janice, Eddie dijo que sí. Pero la mañana del evento, Morden me envió un mensaje de texto directamente. No podremos asistir. Eddie necesita descansar. No decidimos. No, lo siento. Surgió algo. Solo una declaración, como si tuviera la autoridad para hablar por él ahora. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Quería llamarlo. Quería preguntarle si siquiera sabía que ella había cancelado en su nombre. Pero no lo hice, porque tenía miedo de la respuesta. A las madres se les enseña a ser pacientes, a dar espacio, a confiar en que el amor traerá a tus hijos de vuelta cuando estén listos. Pero lo que no te dicen es que a veces el espacio se convierte en distancia, y la distancia se convierte en abandono. Y antes de que te des cuenta, estás parada en tu cocina tirando naranjas, porque la persona para quien las compraste ni siquiera recuerda que existes. A finales de septiembre, no había visto a Eddie en casi 6 semanas. Intenté enviarle mensajes de texto, cosas casuales, nada que sonara desesperado. Espero que el trabajo vaya bien, avísame si quieres venir a cenar. Vi que tu programa favorito volvió, me hizo pensar en ti. Te extraño, cariño. Él respondía horas después, a veces al día siguiente. Ocupado, te avisaremos. Gracias, mamá. Tú también. Corto, distante, como si yo fuera alguien que apenas conocía. Una tarde, me senté en mi porche trasero viendo el sol ponerse sobre el techo del vecino. El aire era cálido, el tipo de calidez que Florida mantiene incluso cuando el resto del país comienza a sacar suéteres. Pensé en llamar a Eddie. Realmente llamarlo, no enviar mensajes de texto, no dejarlo a él para que responda cuando se le antoje. Pero luego pensé en lo que diría. ¿Por qué ya no me llamas? ¿Hice algo mal? ¿Todavía me amas? Y me di cuenta de lo patético que sonaba eso. Una madre rogando por la atención de su hijo adulto. Así que no llamé. Solo me senté allí viendo cómo el cielo se volvía rosa y naranja, sintiendo el peso de la soledad asentarse más profundamente en mis huesos. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Eddie. Por un segundo, mi corazón se elevó. Tal vez estaba pensando en mí. Tal vez quería visitarme. Lo abrí. Oye, mamá. Moren y yo podríamos pasar este fin de semana si tenemos tiempo. Ella quiere hablarte sobre algo. No quiero verte. No te extraño. Si tenemos tiempo. Leí esas palabras una y otra vez. Si tenemos tiempo. Como si fuera un recado. Una tarea para marcar entre ir al supermercado y lavar la ropa. Y la segunda parte. Ella quiere hablarte sobre algo. No, Eddie. Moren. Dejé el teléfono sobre la mesa de la cocina y lo miré durante mucho tiempo. Algo dentro de mí sabía. No los detalles, no el panorama completo, pero suficiente. Suficiente para saber que el hijo que crié, el niño que solía abrazarme de buenas noches y decirme que era la mejor mamá del mundo, se estaba escurriendo. Y la mujer con la que se casó era quien sostenía la puerta abierta. Vinieron ese sábado. Pasé la mañana limpiando aunque la casa ya estaba impecable. Aspiré la sala 2 veces. Cambié las toallas de mano en el baño. Coloqué flores frescas en la mesa del comedor. Viejos hábitos. Las cosas que las madres hacen cuando quieren que sus hijos se sientan bienvenidos. Hice la comida favorita de Eddie. Pollo asado con ajo, puré de papas y pan de maíz. La misma cena que solía hacer todos los domingos cuando estaba creciendo. La misma cena a la que Ray se sentaba después de un largo día, aflojándose la corbata y diciendo, Ruth, te superaste de nuevo. Quería que Eddie entrara y oliera hogar. Quería que recordara cómo se sentía ser amado sin condiciones. Cuando llegaron, Eddie me abrazó en la puerta. Un abrazo rápido, educado, del tipo que le das a alguien que estás obligado a ver, no a alguien que extrañas. Moren entró detrás de él, usando gafas de sol, aunque el sol ya se estaba poniendo. Se las subió a la cabeza y miró alrededor de mi hogar, de la manera en que alguien inspecciona una habitación de hotel de la que no está seguro si quiere quedarse. Huele bien, dijo Eddie, tratando de sonar alegre. Gracias, cariño, dije. Adelante y siéntense, la cena está casi lista. Moren caminó lentamente por la sala, sus tacones haciendo clic contra el piso de madera.
Se detuvo cerca de la estantería, pasando un dedo por el borde como si estuviera buscando polvo. Luego se volvió hacia mí con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. «Sabes, Ruth», dijo casualmente, «esta casa es realmente grande para una persona». Estaba sacando el pollo del horno. Hice una pausa, los guantes del horno todavía en mis manos. «Es la casa que Ray y yo construimos juntos», dije en voz baja. «Tiene muchos recuerdos». Ella se encogió de hombros, examinando sus uñas. «Claro, pero hablando prácticamente es mucho que mantener. Probablemente serías más feliz en algún lugar más pequeño, menos trabajo, menos estrés». Eddie estaba de pie junto a la mesa del comedor, luciendo incómodo. No dijo nada. Solo cambió su peso de un pie al otro y evitó mis ojos. Coloqué la bandeja de azar sobre el mostrador y me quité los guantes lentamente. «Me gusta mi hogar», dije, manteniendo mi voz calmada. «No estoy lista para dejarlo». Moren sonrió de nuevo. Esa misma sonrisa tensa. Por supuesto. Solo algo en qué pensar. Pero no era una sugerencia. Era una declaración. Una semilla plantada. Nos sentamos a comer. Servía a todos de la manera en que siempre lo hacía. Eddie se sumergió en su comida con genuina apreciación. Durante unos minutos parecía mi hijo de nuevo. Relajado, presente. «Esto es increíble, mamá», dijo entre bocados. «Olvidé lo bueno que es tu pan de maíz». Mi corazón se hinchó un poco. «Me alegra que te guste, cariño». Moren picoteó su plato. Tomó unos pocos bocados pequeños, luego dejó su tenedor y sacó su teléfono. La observé desplazarse mientras Eddie y yo hablábamos. Ni siquiera estaba fingiendo estar interesada. Sus pulgares se movían rápidamente por la pantalla, su rostro iluminado por el brillo azul. Fue entonces cuando lo noté. El brazalete en su muñeca. Era delicado, de oro, con pequeñas piedras que captaban la luz cada vez que movía la mano. Parecía caro, del tipo de cosas que no compras en una tienda departamental. Pensé en lo que Eddie me había dicho meses atrás. Que Moren trabajaba a tiempo parcial en una boutique del centro, asistente de ventas, nivel de entrada. Miré su bolso sentado en la silla junto a ella, de diseñador. Reconocí la marca porque la hija de Janice tenía uno. Había ahorrado durante un año para comprarlo. Luego estaban los zapatos, las gafas de sol, las uñas perfectamente arregladas. Nada de eso cuadraba, pero no dije nada. Porque, ¿qué podía decir? Preguntar sobre dinero se sentía invasivo, acusatorio, y no quería comenzar una pelea. Así que sonreí y seguí sirviendo la cena como una buena anfitriona. Después de terminar de comer, Eddie me ayudó a llevar los platos a la cocina. Solo nosotros dos. Por un momento, se sintió como los viejos tiempos. «Gracias por la cena, mamá», dijo suavemente. «En serio, fue genial». «Siempre eres bienvenido aquí», dije, tocando su brazo. «Lo sabes, ¿verdad?». Asintió, pero no me miró directamente. «Lo sé». Había algo en su voz. Algo triste, como si quisiera decir más pero no podía. Antes de que pudiera preguntar, Moren llamó desde la sala. «Eddie, ven aquí un segundo». Se tensó. Luego me dio una sonrisa rápida y salió caminando. Me quedé en el fregadero enjuagando los platos, escuchando sus voces amortiguadas en la otra habitación. No pude entender todo, pero escuché suficiente. La voz de Moren, baja e insistente. «Este lugar podría venderse por mucho. Finalmente podríamos dejar de alquilar. Sabes que necesitamos esto». Eddie dijo algo que no pude escuchar. Luego Moren de nuevo, más fuerte esta vez. «Ella no necesita todo este espacio. Es una persona, Eddie. Una persona. Y nosotros estamos luchando». Mis manos dejaron de moverse. El agua corría sobre el plato que sostenía, pero no lo sentía. «Necesitamos esto. No, tal vez sería más feliz reduciendo el tamaño. No podría ser más fácil para ella. Necesitamos esto». No estaban pensando en lo que era mejor para mí, estaban pensando en lo que podían tomar. Cerré el agua y me quedé allí, agarrando el borde del fregadero, mirando por la ventana hacia el patio trasero. El mismo patio donde Ray y yo solíamos sentarnos los domingos por la mañana con café. El mismo patio donde Eddie aprendió a andar en bicicleta. El mismo hogar que pasamos 30 años llenando de amor, risas y los pequeños momentos ordinarios que hacen que valga la pena vivir.
Y ahora la esposa de mi hijo estaba parada en mi sala calculando su valor como si no fuera nada más que una transacción. Me sequé las manos lentamente. Respiré hondo. Luego volví a la sala con una sonrisa en mi rostro. ¿Alguien quiere postre?, pregunté alegremente. Hice pastel de durazno. Moren miró su teléfono. En realidad deberíamos irnos, mañana temprano. Eddie asintió rápidamente, como si estuviera aliviado de tener una excusa para irse. Reunieron sus cosas. Moren me dio un abrazo breve y obligatorio. Eddie me abrazó un poco más, pero aún se sintió distante. Gracias de nuevo, mamá, dijo. Cuando quieras, cariño. Me paré en la puerta, y los vi caminar hacia su auto. Moren ya estaba en su teléfono antes de entrar. Eddie miró hacia atrás una vez, solo una vez, y me dio un pequeño saludo. Luego se fueron. Cerré la puerta y me apoyé contra ella. La casa estaba en silencio de nuevo. Demasiado silencio. Volví al comedor y miré la mesa. 3 platos, 3 vasos, evidencia de que la gente había estado aquí. Pero se sentía más vacío ahora que antes de que vinieran. Me senté en la vieja silla de Ray y miré la pared. Las palabras de Moren se repetían una y otra vez en mi mente. Necesitamos esto. No esperamos, no tal vez. Necesitamos. Y Eddie no había dicho nada para defenderme, nada para detenerla. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que había estado evitando durante meses. Mi hijo ya no era la misma persona. Y la mujer con la que se casó no iba a detenerse hasta conseguir lo que quería. Pasaron 3 semanas antes de que los viera de nuevo. 3 semanas de silencio, sin llamadas, sin mensajes de texto, nada. Intenté comunicarme 2 veces. Una vez para preguntar cómo estaba Eddie, otra para ver si querían venir a un brunch dominical. Ambas veces respondió con la misma excusa. Ocupado ahora mismo, mamá. Tal vez el próximo mes. Tal vez el próximo mes, como si su madre fuera algo que anotas en el calendar cuando no tienes nada mejor que hacer. Dejé de intentarlo después de eso. El orgullo tiene una manera de protegerte cuando el amor comienza a doler demasiado. Pero luego, de la nada, Eddie llamó. Oye, mamá, Moren y yo estamos pensando en hacer una pequeña parrillada en nuestro lugar este sábado. Nada elegante. Solo hamburguesas y pasar el rato. Deberías venir. Estaba tan sorprendida que casi dejé caer el teléfono. ¿En serio? Sí, dijo, y por un momento sonó como él mismo de nuevo. Sé que ha pasado un tiempo, pensé que sería agradable. Mi corazón se elevó a pesar de todo. A pesar de la frialdad. A pesar de los comentarios calculadores de Moren sobre mi casa. A pesar de las semanas de ser ignorada. Porque él era mi hijo, y cuando tu hijo se acerca, lo tomas, tienes esperanza. Me encantaría, dije. Estaré allí. Genial, sábado alrededor de las 2. Cuando colgué, me quedé en la cocina sonriendo como una tonta. Tal vez me había equivocado. Tal vez las cosas estaban mejorando. Tal vez Moren se estaba acercando a mí. Las madres son expertas en mentirse a sí mismas cuando la verdad es demasiado dolorosa. El sábado llegó. Compré ingredientes para ensalada de papa y una botella de vino. Usé una blusa bonita. Incluso me maquillé un poco. Su apartamento era pequeño. Un lugar de 2 habitaciones en un complejo cerca de la autopista, el tipo de lugar donde viven las parejas jóvenes mientras ahorran para algo mejor. Eddie me saludó en la puerta, con una sonrisa genuina. Hola, mamá, pasa. El apartamento olía a carbón y carne asada. Moren estaba adentro colocando platos de papel en una mesa plegable. Levantó la vista cuando entré. Oh, hola Ruth. No cálida, no fría. Solo neutral. Hola Moren. Traje ensalada de papa. Genial. Puedes ponerla en el refrigerador. Eddie tomó el tazón de mí y lo llevó a la cocina. Lo seguí, mirando alrededor. El apartamento estaba ordenado pero escaso. Muebles mínimos. Un televisor pequeño. Un sofá que parecía venir de una tienda de segunda mano. Pero lo que me llamó la atención fue la bolsa de compras sobre el mostrador. Podía ver el borde de una caja adentro, una caja de zapatos de diseñador, otra más. Eddie me vio mirando, y rápidamente movió la bolsa fuera de la vista. Entonces, ¿quieres algo de beber, mamá? Tengo té helado. Eso suena perfecto. Salimos al pequeño balcón donde Eddie había instalado una parrilla diminuta.
Daba al estacionamiento, pero había tratado de hacerlo agradable. Un par de sillas plegables, una cadena de luces que debe haber pedido prestada de algún lugar. Por un rato se sintió normal. Eddie volteó hamburguesas. Le pregunté sobre el trabajo. Habló sobre un proyecto que estaba gestionando. Se rió de algo que dije. Fue lo más relajada que me había sentido cerca de él en meses. Morden se quedó adentro en su teléfono, como de costumbre. Luego salió al balcón, aún desplazándose. «Cariño, voy a tomar esta llamada rápido», dijo sin levantar la vista. Eddie asintió. «Claro». Bajó las escaleras hacia el pequeño parche de césped cerca de la cerca que separaba el complejo de la siguiente propiedad. Eddie y yo seguimos hablando. Me contó sobre un compañero de trabajo que le recordaba a su padre, la forma en que el hombre organizaba su escritorio, la forma en que contaba chistes terribles, pero de alguna manera hacía reír a la gente de todos modos. Era la primera vez que Eddie mencionaba a Ray en meses. Sonreí aunque mi garganta se sentía apretada. «A tu padre le hubiera gustado», dije suavemente. Eddie asintió. «Sí, le hubiera gustado». Entonces lo escuché. La voz de Moren. Estaba parada cerca de la cerca, de espaldas a nosotros, el teléfono presionado contra su oreja. Su voz era baja, pero el viento la llevaba lo suficiente. «No, él no sospecha nada. Solo dame tiempo». Me congelé. Eddie estaba enfocado en la parrilla, ajeno. Moren siguió hablando. «Una vez que la casa se venda, todo caerá en su lugar. Solo necesito que él la convenza». Mi estómago cayó. Intenté mantener mi rostro neutral. Tomé mi té helado y bebí un sorbo, aunque mis manos estaban temblando. Moren se rió suavemente en el teléfono. «Confía en mí, ella no lo verá venir». Eddie volteó una hamburguesa y la miró de reojo. «¿Está bien?», me preguntó, distraídamente. Asentí, sin confiar en mi voz. Moren dijo algunas palabras más que no pude entender. Luego terminó la llamada. Se volvió y subió las escaleras, deslizando su teléfono en su bolsillo como si nada hubiera pasado. «¿Todo bien?», preguntó Eddie. «Sí, solo cosas del trabajo», dijo sin problemas. Se sentó en la silla junto a mí y sonrió, esa misma sonrisa tensa que había visto en mi casa. La miré. Realmente la miré, y por primera vez no vi a la esposa de mi hijo. No vi a alguien tratando de adaptarse a una nueva familia. Vi a alguien con un plan. El resto de la parrillada pasó en un borrón. No recuerdo de qué hablamos. No recuerdo a qué sabía la comida. Todo lo que podía escuchar era su voz. «Una vez que la casa se venda, todo caerá en su lugar». No, sí, una vez, como si ya estuviera decidido. Cuando fue hora de irme, Eddie me acompañó a mi auto. «Gracias por venir, mamá», dijo. «Fue muy bueno verte». Lo abracé fuerte, más fuerte de lo habitual. «Te amo, cariño», dije. «Yo también te amo». Me subí a mi auto y conduje a casa en silencio. Mi mente corrió durante todo el camino. ¿Con quién estaba hablando? ¿Qué quiso decir con él no sospecha nada? ¿Estaba hablando de Eddie? ¿Había alguien más? ¿Y la casa? Mi casa. Ya estaba planeando que se vendiera, ya estaba dividiendo dinero que no era suyo, ya estaba tratando mi hogar como si fuera un hecho consumado. Me detuve en mi entrada y me quedé allí durante mucho tiempo, mirando la puerta principal, la casa que Ray y yo ahorramos para comprar, la casa que pintamos juntos, la casa donde criamos a nuestro hijo. Ella la quería, y estaba usando a Eddie para conseguirla. Pero peor que eso, había algo más sucediendo. Algo que Eddie no sabía, algo que ella estaba ocultando. Necesitaba saber la verdad, no conjeturas, no sospechas, la verdad. Saqué mi teléfono y me desplacé por mis contactos hasta que encontré el número de Janice. Respondió al segundo timbre. «Ruth, ¿todo bien?» «No», dije en voz baja. «Necesito tu ayuda». Hubo una pausa. «Ven», dijo, «ahora mismo». Arranqué el auto y retrocedí de la entrada porque había terminado de fingir que todo estaba bien. Había terminado de esperar a que las cosas mejoraran por sí solas. Si mi hijo estaba siendo manipulado, si mi hogar estaba siendo atacado, si había secretos guardados, necesitaba saberlo, e iba a averiguarlo. Janice vivía a 10 minutos en una pequeña casa amarilla con un jardín que siempre se veía mejor que el mío. Había sido mi amiga desde que Eddie estaba en pañales. Estuvo allí cuando Ray propuso,
Estuvo allí cuando nació Eddie. Estuvo allí cuando Ray murió. Si alguien entendería, era ella. Abrió la puerta antes de que tocara. Entra, dijo, haciéndose a un lado. Entré en su sala y me senté en el sofá, donde me había sentado 100 veces antes, pero esta vez se sentía diferente. Más pesado. Janice sirvió 2 vasos de té dulce y me entregó uno. Luego se sentó frente a mí y esperó. Le conté todo. Las llamadas telefónicas que se detuvieron, la cena donde Moren sugirió que vendiera mi casa, la parrillada donde la escuché hablar sobre un plan, las cosas caras que seguía comprando, la forma en que Eddie había cambiado. Cuando terminé, Janice estuvo en silencio por un largo momento, luego se inclinó hacia adelante y tomó mi mano. Ruth, dijo suavemente, esto no es algo sobre lo que adivinas. Necesitas saber la verdad. No sospechas, no suposiciones, la verdad. ¿Pero cómo?, pregunté. No puedo simplemente acusarla de algo sin pruebas. Eddie nunca me perdonaría. Janice asintió lentamente. Conozco a alguien, dijo. Un oficial de policía retirado. Hace trabajo de investigación privada ahora. Tranquilamente, profesionalmente. Si hay algo sucediendo, lo encontrará. Mi estómago se retorció. ¿Quieres decir contratar a alguien para seguirla? Quiero decir averiguar si tus instintos son correctos, dijo Janice firmemente. Porque si lo son, Eddie está en peligro. No peligro físico, sino del tipo que arruina vidas. Peligro financiero, peligro emocional. Y no puedes protegerlo si no sabes de qué lo estás protegiendo. Miré mi té. ¿Y si estoy equivocada? ¿Y si solo soy una vieja paranoica que no puede dejar ir a su hijo? Janice apretó mi mano. Entonces también lo sabrás, y podrás dejarlo ir. Pero Ruth, te he conocido durante 40 años. No eres paranoica, eres cuidadosa, y tus instintos nunca han estado equivocados. La miré. ¿Cómo se llama? Señor Patel, dijo. Ayudó a mi prima el año pasado, cuando pensó que su socia comercial le estaba robando. Resultó que tenía razón. Patel encontró todo discretamente, sin drama, solo hechos. Escribió su número en un pedazo de papel y me lo entregó. Lo miré durante mucho tiempo. Contratar a alguien para investigar a tu propia familia se sentía como una traición. Se sentía como admitir que el amor no era suficiente, que la confianza tenía límites. Pero luego pensé en la voz de Moren cerca de la cerca. Una vez que la casa se venda, todo caerá en su lugar. Pensé en las joyas caras, los bolsos de diseñador, la forma en que miraba mi hogar como si ya fuera suyo. Doblé el papel y lo puse en mi bolso. Gracias, dije en voz baja. Janice me acompañó a la puerta y me abrazó fuerte. Estás haciendo lo correcto, susurró. Conduje a casa y me senté en mi entrada durante 20 minutos antes de entrar. A la mañana siguiente, llamé al señor Patel. Su oficina era pequeña, ubicada sobre un servicio de preparación de impuestos en el antiguo centro de Nápoles. Las escaleras crujieron mientras las subía. El pasillo olía débilmente a café y papel viejo. Cuando toqué, una voz tranquila dijo, «Adelante». El señor Patel era mayor de lo que esperaba, tal vez 65 años. Gafas, un rostro amable. El tipo de hombre en quien confiarías para decirte la verdad incluso cuando duele. Señaló la silla frente a su escritorio. «Señora Dawson?» «Sí». Janice me dijo que podría llamar. «Por favor, siéntese». Me senté y doblé mis manos en mi regazo. No sabía por dónde empezar. Esperó pacientemente, sin apresurarme. Finalmente, hablé. «Creo que mi nuera está planeando algo que involucre mi casa y tal vez alguien más. No tengo pruebas, solo un presentimiento, y una conversación que no se suponía que escuchara». Le conté todo, la misma historia que le había contado a Janice. Escuchó sin interrumpir. Tomó notas en un bloc de notas legal amarillo. Cuando terminé, dejó su bolígrafo y me miró. «Señora Dawson», dijo suavemente. «Lo que está describiendo suena como un patrón. Los artículos caros, la presión para vender su hogar, las llamadas telefónicas privadas. Estos no son aleatorios. Sugieren intención. ¿Entonces crees que tengo razón?» «Creo que merece saber la verdad», dijo. «Y puedo ayudarla a encontrarla. Pero necesito ser honesto con usted sobre algo». Asentí.
Si investigo esto, puedo encontrar cosas que no quiere ver, cosas sobre su nuera, tal vez cosas sobre su hijo. La verdad no siempre se siente bien. Mi garganta se apretó. Entiendo. Se reclinó en su silla. Necesitaré 2 semanas, tal vez menos. La seguiré, documentaré sus actividades, investigaré sus finanzas si es posible, veré con quién se reúne, y luego le traeré todo lo que encuentre. ¿Cuánto costará esto? Nombró un precio. Era más de lo que quería gastar, pero menos que perder mi hogar, menos que ver a mi hijo ser usado. De acuerdo, dije. Asintió y se puso de pie, extendiendo su mano. Me pondré en contacto pronto. Estreché su mano y me fui. Las siguientes 2 semanas fueron las más largas de mi vida. Intenté mantenerme ocupada. Limpié la casa aunque no lo necesitaba. Horneé pan que no comí. Organiqué armarios que ya estaban organizados. Cada vez que sonaba mi teléfono, mi corazón saltaba, pero nunca era él. Solo vendedores telefónicos, solo llamadas de spam. Eddie me envió un mensaje de texto una vez durante esas 2 semanas. Oye mamá, espero que estés bien, intentaremos visitarte pronto. Intentaremos. No, te extrañamos. No, queremos verte, intentaremos. Miré ese mensaje durante mucho tiempo antes de responder. Esperando verlos, cariño. No recibí respuesta. Por la noche, me acostaba despierta mirando el techo, imaginando lo que Patel podría encontrar. Parte de mí esperaba que no encontrara nada, que Moran solo fuera materialista, que la llamada telefónica significara algo inofensivo, que estaba reaccionando de más. Pero otra parte de mí, la parte que había sido silenciada por la duda y la culpa durante meses, sabía mejor. Las madres saben. Sentimos el peligro alrededor de nuestros hijos de la forma en que los animales sienten las tormentas. Y yo había estado sintiendo esta tormenta durante mucho tiempo. En el día 14, mi teléfono sonó. Número desconocido. Contesté. Señora Dawson, soy el señor Patel. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. Sí, tengo lo que pidió, dijo en voz baja. Debería venir. Mi corazón se hundió. ¿Encontraste algo? Hubo una pausa. Sí, dijo. Creo que es mejor si hablamos en persona. Cerré los ojos. Estaré allí en 1 hora. Colgué y me senté en el borde de mi cama. Mis manos estaban temblando. Durante 2 semanas, me había estado diciendo a mí misma que tal vez estaba equivocada. Tal vez todo estaba en mi cabeza. Tal vez solo era una viuda solitaria, buscando problemas donde no los había. Pero el tono en la voz de Patel me dijo todo lo que necesitaba saber. Había encontrado algo, y era malo. Me levanté lentamente, agarré mi bolso y caminé a mi auto. El viaje a su oficina se sintió más largo de lo que debería. Cada semáforo en rojo parecía durar una eternidad. Cada giro se sentía deliberado. Cuando finalmente subí esas escaleras crujientes de nuevo y toqué su puerta, la abrió inmediatamente. Su rostro estaba serio. Entre, señora Dawson. Entré y me senté en la misma silla en la que me había sentado 2 semanas antes. Patel se sentó frente a mí y colocó una carpeta manila gruesa sobre el escritorio entre nosotros. Me miró durante un largo momento. Antes de abrir esto, dijo suavemente, quiero que sepa que lo que está a punto de ver va a doler. Pero pidió la verdad, y la merece. Asentí, mi garganta demasiado apretada para hablar. Abrió la carpeta lentamente, y luego dijo las palabras que nunca olvidaré. Debería prepararse. La primera cosa que el señor Patel sacó de la carpeta fue una fotografía. La deslizó sobre el escritorio hacia mí, sin decir una palabra. La tomé con manos temblorosas. Era Morden parada afuera de un restaurante que no reconocía, usando un vestido que nunca le había visto puesto, sonriendo. Pero no estaba sola. Un hombre estaba de pie junto a ella, alto, bien vestido. Su mano descansaba en la parte baja de su espalda de una manera que era demasiado familiar, demasiado cómoda. Miré la foto, tratando de darle sentido. ¿Quién es este?, pregunté en voz baja. Su nombre es David Brennan, dijo Patel. Posee una firma de bienes raíces comerciales en Fort Myers. Lo miré. ¿Bienes raíces? Patel asintió lentamente. Sacó otra fotografía. Esta mostraba a Moren y al mismo hombre subiendo a un auto negro elegante. Su mano estaba en su cintura de nuevo. Ella estaba riendo. Otra foto. Los dos entrando a un hotel.
Mi estómago se revolvió. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto?, pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. Al menos 4 meses, dijo Patel, tal vez más. La seguí en 3 ocasiones separadas, cada vez se reunió con él, almuerzo, cena, hoteles. Hizo una pausa. Señora Dawson, necesito mostrarle algo más. Sacó una pila de páginas impresas, recibos, extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito. Moren ha estado gastando dinero mucho más allá de lo que sus ingresos deberían permitir, explicó. La boutique donde trabaja paga alrededor de $12 por hora. Trabaja a tiempo parcial. Eso es tal vez $1.5 al mes después de impuestos. Señaló uno de los recibos. Este brazalete que compró hace 2 semanas, $3, pagado en efectivo. Otro recibo. Este bolso, $200. También en efectivo. Extendió los papeles frente a mí. En los últimos 6 meses, ha gastado cerca de $30 en artículos de lujo. Nada de ello rastreable a tarjetas de crédito a su nombre. Todas compras en efectivo. Miré los números. ¿De dónde está sacando el dinero? La expresión de Patel se oscureció. Ahí es donde empeora. Sacó otro documento, un correo electrónico impreso, resaltado en lugares. Pude acceder a alguna comunicación entre Moren y el señor Brennan a través de un contacto que tengo. Este correo electrónico se envió hace 3 semanas. Me lo entregó. Lo leí lentamente. Las palabras se difuminaron al principio. Tuve que parpadear varias veces para enfocarme. Era de Moren a David. El asunto decía, actualización de cronograma. Seguí leyendo. David. Eddie finalmente está cediendo. He estado trabajando en él durante meses sobre la casa. Está empezando a verlo a mi manera. Su madre no necesita tanto espacio. Una vez que lo convenza de hablar con ella para que venda, podemos avanzar. La propiedad vale al menos 600,000, tal vez más, dependiendo del mercado. Eddie la heredará eventualmente, pero no tenemos tiempo para esperar eso. Necesito que él la presione para que venda ahora mientras todavía está saludable y puede ser persuadida. Una vez que se complete la venta, Eddie y yo tendremos suficiente para un pago inicial decente en nuestro propio lugar. Eso debería mantenerlo feliz y distraído por un tiempo. Después de que se finalice el divorcio, tú y yo podemos avanzar sin complicaciones. Él todavía no sospecha nada. Solo sé paciente. Todo esto valdrá la pena. Lo leí 3 veces. Cada vez las palabras golpearon más fuerte. Después de que se finalice el divorcio, él todavía no sospecha nada. Una vez que se complete la venta, mis manos comenzaron a temblar tan mal que tuve que dejar el papel. Ella planea dejarlo, susurré. Patel asintió. Sí, pero no hasta después de que consiga lo que quiere. El plan parece ser convencer a Eddie de presionarla para que venda su hogar. Usar las ganancias para comprar una casa juntos. Luego, una vez que todo esté arreglado y el dinero esté seguro, ella presenta el divorcio. En un matrimonio tan corto, con propiedad conjunta involucrada, podría irse con una cantidad significativa. Me sentí enferma. Y Eddie no tiene idea. Ninguna, dijo Patel. Por lo que puedo decir, él cree que ella lo ama. Cree que están construyendo una vida juntos. No tiene idea de que ella lo está usando como un peldaño. Presioné mi mano contra mi boca. Durante todo este tiempo, pensé que Moren solo era manipuladora, solo codiciosa, solo una mala influencia. Pero esto era mucho peor. No solo estaba detrás de mi casa, no solo estaba presionando a Eddie, lo estaba destruyendo. Usando su confianza, usando su amor, usando su lealtad a su madre como un arma para conseguir lo que quería. Y cuando terminara, iba a dejarlo sin nada. Patel extendió la mano a través del escritorio y colocó una mano firme sobre la mesa cerca de la mía. Sé que esto es difícil de escuchar, dijo suavemente, pero necesitaba saberlo, porque si no detiene esto, su hijo va a perder todo. Su matrimonio, su dinero y posiblemente su relación con usted si la culpa por no vender cuando ella pidió. Lo miré. Lágrimas nublando mi visión. ¿Qué tipo de persona hace esto? Susurré. El rostro de Patel era amable pero firme. El tipo que ve a las personas como herramientas, no como seres humanos. Reunió las fotos y documentos de vuelta en la carpeta y la cerró. Tiene opciones ahora, señora Dawson.
Puede mostrarle esto a Eddie. Puede confrontar a Maureen. Puede proteger sus activos legalmente para que ella nunca consiga lo que busca. O puede hacer las tres cosas. Me sequé los ojos y respiré hondo. Necesito proteger mi hogar primero, dije. Antes que nada. Si ella está planeando manipular a Eddie para que me haga vender, necesito asegurarme de que eso ni siquiera sea posible. Patel asintió. Inteligente. Conozco a una buena abogada de familia, alguien que se especializa en planificación patrimonial y protección de activos. Puedo darle su número. Por favor. Escribió un nombre y número en una pequeña tarjeta y me la entregó. Abogada Rebecca Harris. Ella podrá ayudarla a establecer un fideicomiso u otras protecciones legales, dijo Patel. Asegúrese de que su propiedad siga siendo suya, sin importar lo que alguien intente. Tomé la tarjeta y la deslicé en mi bolso, junto con la carpeta. Gracias, dije en voz baja, por encontrar la verdad, aunque duela. Patel se puso de pie y me acompañó a la puerta. Señora Dawson, dijo mientras salía al pasillo, es más fuerte de lo que cree, y está haciendo lo correcto. No solo para usted, también para su hijo. Asentí, aunque no estaba segura de creerle. Bajé esas escaleras crujientes y salí a la luz del sol. El mundo se veía igual que una hora atrás. Las mismas calles, el mismo cielo, el mismo calor en el aire, pero todo había cambiado. Me subí a mi auto y me quedé allí durante mucho tiempo, mirando la carpeta en el asiento del pasajero. Dentro había fotografías de traición, prueba de mentiras, evidencia de un plan diseñado para destruir la vida de mi hijo y robar todo por lo que mi esposo y yo habíamos trabajado. Pensé en Eddie, en la forma en que solía mirar a Maureen cuando comenzaron a salir, como si fuera lo más maravilloso que le había sucedido. Pensé en la forma en que la defendía, la forma en que se alejó de mí para hacerla feliz. Y ahora sabía por qué. Porque ella había estado susurrándole al oído durante meses, plantando semillas de duda, haciéndole creer que su madre era el problema, que yo los estaba frenando, que mi casa era una oportunidad, no un hogar. Y él le creyó porque la amaba, y ella estaba usando ese amor como una herramienta. Tomé la carpeta y la sostuve contra mi pecho. Ella nunca solo vino por mi hijo, vino por todo, pero cometió un error. Me subestimó. Pensó que yo era solo una viuda solitaria, que haría cualquier cosa para mantener a su hijo feliz. Pensó que sería fácil de manipular, fácil de presionar, fácil de romper. Estaba equivocada. Arranqué el auto y salí del estacionamiento. Tenía trabajo que hacer. Y esta vez, no iba a esperar a que alguien más me protegiera. Iba a protegerme a mí misma. E iba a proteger a mi hijo, supiera él que lo necesitaba o no. A la mañana siguiente, llamé a la abogada Rebecca Harris. Su oficina estaba en el centro, en uno de esos edificios más nuevos, con ventanas de vidrio y pisos pulidos. El tipo de lugar que se siente profesional, serio. Necesitaba seriedad. La recepcionista me llevó a una pequeña sala de conferencias donde Rebecca estaba esperando. Era más joven de lo que esperaba, tal vez a finales de sus 30 años, con ojos agudos, y una presencia tranquila que me puso a gusto inmediatamente. Señora Dawson, dijo, poniéndose de pie para estrechar mi mano. El señor Patel me dijo que podría llamar. Por favor, tome asiento. Me senté y coloqué la carpeta que Patel me había dado sobre la mesa entre nosotros. Necesito proteger mi hogar, dije simplemente, y necesito asegurarme de que nadie pueda presionarme para venderlo, ni mi hijo, ni su esposa, nadie. Rebecca asintió y abrió un bloc de notas. Cuénteme qué está pasando. Le conté todo, toda la historia, la manipulación de Maureen, el affair, el plan para usar a Eddie para convencerme de vender, los correos electrónicos que describían su cronograma. Rebecca escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se reclinó en su silla y cruzó las manos. Señora Dawson, tiene más control del que se da cuenta, dijo. Y podemos asegurarnos de que siga siendo así. Me lo explicó en términos que podía entender. Un fideicomiso en vida. Me permitiría mantener el control completo de mi propiedad mientras estuviera viva. Nadie podría forzarme a vender. Nadie podría quitármelo. Y cuando eventualmente falleciera, la casa se transferiría según mis deseos, no según las demandas de otra persona. También podemos agregar condiciones, dijo Rebecca.
Por ejemplo, si quiere asegurarse de que su hijo herede la propiedad, podemos incluir una cláusula que la proteja de ser reclamada por un cónyuge en un divorcio. También podemos especificar que si alguien ha intentado manipularla o presionarla para vender, queda excluido de la herencia por completo. La miré fijamente. ¿Puede hacer eso? Absolutamente. Es su propiedad, señora Dawson. Usted decide qué le sucede. No su hijo, no su esposa. Usted. Por primera vez en meses, sentí algo que casi había olvidado. Poder. No sobre otras personas, sino sobre mi propia vida, mis propias elecciones. Quiero eso, dije firmemente. Todo eso. Rebecca sonrió. Bien. Redactaré los documentos. Necesitará firmarlos frente a un notario, y me aseguraré de que todo se archive correctamente. Una vez hecho, su hogar está protegido permanentemente. Hizo una pausa. Pero tengo que preguntar, ¿qué planea hacer con su hijo? ¿Va a decirle lo que encontró? Pensé en eso durante un largo momento. Sí, dije en voz baja, pero todavía no. No hasta que esté lista. No hasta que pueda ver la verdad con sus propios ojos. Rebecca asintió lentamente. Solo tenga cuidado. Las confrontaciones como esta pueden salir mal si no se manejan correctamente. Las personas no siempre reaccionan de la forma en que esperas. Lo sé, dije, pero se lo merece, incluso si lo destruye, porque si no se lo digo, ella lo destruirá de todos modos. Rebecca extendió la mano sobre la mesa y colocó su mano sobre la mía. Está haciendo lo correcto, dijo suavemente, para usted y para él. 3 días después, regresé a su oficina para firmar los papeles. Los documentos eran gruesos, llenos de lenguaje legal, que solo entendía a medias. Pero Rebecca me guió a través de cada página, cada cláusula, cada protección. Cuando firmé mi nombre en la parte inferior, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Fuerza. La casa era mía, plena, legal, irrevocablemente. Moren podía conspirar todo lo que quisiera. Podía susurrar en el oído de Eddie. Podía planear, manipular y mentir. Pero nunca conseguiría mi hogar. Salí de esa oficina con la cabeza en alto, más alta de lo que había estado en meses. Esa noche, me senté en mi mesa de la cocina con la carpeta de papel extendida frente a mí. Fotografías, recibos, correos electrónicos, extractos bancarios, evidencia de traición, prueba de mentiras. Estudié cada detalle, memoricé el cronograma, leí los correos electrónicos hasta que pude recitarlos de memoria, y luego comencé a planear. Pensé en Eddie, en el hijo que crié, el niño que solía tomar mi mano cuando cruzábamos la calle, el adolescente que me traía flores el día de la madre, incluso cuando no tenía dinero, el joven que lloró en el funeral de su padre y me dijo que siempre cuidaría de mí. Ese niño todavía estaba ahí en algún lugar, enterrado bajo la manipulación de Moren, confundido por sus mentiras, cegado por el amor, pero todavía estaba ahí. Y yo iba a traerlo de vuelta. No con ira. No con acusaciones. Con verdad. Necesitaba que viera lo que yo había visto, que sintiera la traición que yo había sentido, que entendiera que la mujer que amaba lo estaba usando como una herramienta para robarle a su propia madre. Pero también necesitaba ser inteligente. Si simplemente le mostraba la carpeta y decía, mira lo que tu esposa está haciendo, él la defendería. Haría excusas. Me acusaría de ser celosa o controladora o incapaz de dejarlo ir. Eso es lo que hace la gente cuando la verdad es demasiado dolorosa. La rechazan. Protegen la mentira porque la mentira se siente más segura. Así que necesitaba un momento. Un momento en el que no pudiera negar lo que estaba justo frente a él. Un momento en el que la verdad fuera innegable. Pensé en las fiestas, en las tradiciones familiares, en los momentos en que las personas bajan la guardia y muestran quiénes son realmente. Y entonces se me ocurrió. Nochebuena. Saqué mi calendario y conté las semanas. 2 meses. Tenía 2 meses para prepararme. 2 meses para asegurarme de que todo estuviera en su lugar. 2 meses para planear la noche que cambiaría todo. Busqué una pluma y un pedazo de papel. Comencé a escribir. Lista de invitados. Solo Eddie y Moren. Menú. Las comidas favoritas de Eddie. La comida que solía hacer cuando era niño. Regalos. Pensé cuidadosamente en esto.
¿Qué significaría algo para Eddie? ¿Qué le mostraría que todavía lo amaba a pesar de todo? Un auto. Había estado hablando sobre querer un vehículo más bonito durante meses. Había estado ahorrando. No porque le debiera algo, sino porque el amor no se detiene solo porque ha sido herido. Y para Moren, un bolso de diseñador. No porque lo mereciera, sino porque necesitaba que se sintiera segura, cómoda, sin sospechas. Quería que pensara que había ganado. Quería que creyera que yo era solo una vieja tonta llenándolos de regalos porque estaba desesperada por su aprobación. Y luego, cuando estuviera en su momento más confiada, cuando pensara que la noche iba exactamente como había planeado, presentaría la verdad. No con gritos, no con lágrimas, solo hechos, fotografías, correos electrónicos, recibos. Dejaría que la evidencia hablara por sí misma. Doblé el papel y lo guardé. Luego saqué un sobre manila grande del cajón, del tipo con un broche metálico. Lenta, cuidadosamente, coloqué cada pieza de evidencia dentro. Las fotos de Moren con David, los recibos que mostraban compras en efectivo, los correos electrónicos impresos que describían su plan, los extractos bancarios, todo. Sellé el sobre y escribí el nombre de Eddie en el frente con letra clara. Luego lo coloqué en el cajón de la mesa junto a mi silla favorita en la sala. La misma silla donde me sentaría en Nochebuena. La misma silla donde le entregaría a mi hijo la verdad. Miré el sobre durante mucho tiempo. Parte de mí quería llamar a Eddie ahora mismo, advertirle, rogarle que viera lo que estaba pasando antes de que fuera demasiado tarde. Pero sabía que eso no funcionaría. Tenía que verlo él mismo. Tenía que sentir el peso de la traición en sus propias manos. Cerré el cajón y me puse de pie. 2 meses. Podía esperar 2 meses. Ya había esperado tanto tiempo. Caminé hacia la ventana y miré hacia la calle. El sol se estaba poniendo. El cielo se estaba volviendo rosa y naranja, de la forma en que siempre lo hacía en Florida. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. No me sentía débil. Me sentía lista. Moren pensaba que estaba jugando un juego, pensaba que tenía todas las piezas en su lugar, pensaba que iba 10 pasos adelante. Pero olvidó algo. Las madres no se rinden con sus hijos. No cuando están en peligro. No cuando están siendo usados. No cuando están siendo destruidos por alguien que no los ama verdaderamente. Me alejé de la ventana y susurré a la habitación vacía. Nochebuena. Las semanas pasaron lentamente. Noviembre vino y se fue. El clima se enfrió ligeramente, aunque en Florida eso solo significaba que podías caminar afuera sin sentir que estabas entrando en un horno. Pasé esas semanas preparándome, no solo para Nochebuena, para todo lo que vendría después. Contacté a un concesionario sobre un BMW usado. Algo confiable, algo que Eddie amaría. El vendedor me mostró algunas opciones y elegí uno que tenía 3 años, pero parecía nuevo. Interior limpio, bajo kilometraje. El tipo de auto del que un joven que comienza su carrera estaría orgulloso de conducir. Lo pagué en su totalidad, sin financiación, sin préstamos. Se quedó en el lote del concesionario con mi nombre en los papeles, esperando la Nochebuena. También fui a la tienda de diseñadores del centro. La vendedora se acercó a mí con una sonrisa educada. ¿Puedo ayudarla a encontrar algo? Necesito un bolso, dije. Algo caro, algo que impresionaría a una mujer joven a la que le gustan los lujos. Me mostró varias opciones. Elegí uno que se veía elegante pero discreto, del tipo que Moren querría mostrar en fotos. Lo pagué de la misma manera que pagué el auto, en su totalidad, sin dudarlo. La vendedora lo envolvió cuidadosamente en papel de seda y lo colocó en una bolsa de marca. Destinataria afortunada, dijo con una sonrisa. Asentí, pero no devolví la sonrisa. Afortunada no era la palabra que usaría. A principios de diciembre estaba lista para enviar la invitación. Me senté en mi mesa de la cocina con mi teléfono en la mano, mirando el nombre de Eddie en mis contactos. Podría haberlo llamado, pero un mensaje de texto se sentía más seguro. Menos probable de llevar a preguntas que no estaba lista para responder todavía. Escribí cuidadosamente. Hola, cariño. Me encantaría tenerte a ti y a Moren para la cena de Nochebuena. Ha pasado mucho tiempo desde que pasamos las fiestas juntos. Avísame si pueden venir. Con amor, mamá.
Presioné enviar antes de poder pensarlo demasiado. 3 horas después, mi teléfono vibró. No fue Eddie quien respondió, fue Moren. Hola Ruth, eso suena genial. Estaremos allí. Además, he querido hablar contigo sobre la situación de la casa. Nochebuena sería un momento perfecto para discutirlo. Nos vemos entonces. Miré el mensaje. No pudo evitarlo. Incluso en una respuesta a una simple invitación a cenar, tuvo que mencionar la casa. Tuvo que recordarme que tenía una agenda, que esto no era solo una reunión familiar para ella, era una oportunidad. Dejé el teléfono sobre la mesa y respiré hondo. Pensaba que estaba entrando a una negociación, una oportunidad de finalmente convencerme de vender. Un momento en el que podría presionar a Eddie para que me presionara en persona, cara a cara, hasta que cediera. No tenía idea de a qué realmente estaba entrando. Eddie envió un mensaje 1 hora después. Gracias, mamá, esperando verlo. Corto, educado, distante. Pero vendría. Eso era todo lo que importaba. Los días previos a Nochebuena fueron extraños. Limpié la casa aunque ya estaba limpia. Decoré el árbol con los mismos adornos que Ray y yo habíamos usado durante décadas. Colgué luces alrededor de las ventanas. Coloqué el pesebre que la madre de Ray nos había dado cuando nos casamos por primera vez. Todo se veía festivo, cálido, acogedor. Pero debajo de la superficie me estaba preparando para la guerra. No del tipo ruidoso, no del tipo con gritos y platos rotos, del tipo silencioso, del tipo que se lucha con verdad, documentos y evidencia que no puede ser refutada. Ensayé lo que diría. ¿Cómo me mantendría calmada? ¿Cómo presentaría el sobre sin emoción, sin ira, sin darle amor en ninguna oportunidad de torcer la narrativa? Dejaría que los hechos hablaran por sí mismos. 3 días antes de Navidad, recogí el BMW del concesionario. Lo detallaron para mí, le ataron un gran lazo rojo en el capó. Lo conduje a casa cuidadosamente y lo estacioné en mi garaje, oculto a la vista. Eddie no lo vería hasta Nochebuena. También envolví el bolso de Moren. Papel caro, una cinta de seda. Hice que pareciera que le había dedicado pensamiento, como si me importara. Porque necesitaba que creyera que todavía estaba tratando de ganarme su aprobación. La noche antes de Nochebuena, no pude dormir. Me acosté en la cama mirando el techo, pensando en todo lo que podría salir mal. ¿Qué pasa si Eddie no me cree? ¿Qué pasa si piensa que fabriqué la evidencia? ¿Qué pasa si elige a Moren sobre la verdad? ¿Qué pasa si se va y nunca vuelve a hablarme? Los pensamientos daban vueltas en mi mente como buitres. Pero luego pensé en la alternativa. Si no hacía nada, Moren continuaría manipulándolo. Lo presionaría para que me convenciera de vender mi hogar. Tomaría el dinero, presentaría el divorcio y lo dejaría devastado y arruinado. Y él nunca sabría que yo podría haberlo detenido. Que tenía la verdad en mis manos, y elegí quedarme en silencio. No podía vivir con eso. Pasara lo que pasara mañana, al menos Eddie sabría. Al menos tendría la oportunidad de ver quién era realmente Moren. Lo que hiciera con esa información dependía de él. Pero no lo dejaría caminar ciegamente hacia la destrucción. Me levanté de la cama y caminé a la sala. Abrí el cajón donde había colocado el sobre semanas atrás. Todavía estaba allí, sellado, pesado con el peso de la verdad. Lo recogí y lo sostuve por un momento. Luego lo llevé a mi dormitorio y lo puse en la mesita de noche junto a mi cama. Mañana lo colocaría en el cajón junto a mi silla en la sala, donde esperaría, escondido, listo. Volví a meterme en la cama y cerré los ojos. Y por primera vez en meses me quedé dormida sin ansiedad, retorciéndose en mi pecho, porque ya no estaba esperando que algo terrible sucediera. Estaba lista para ello. La mañana de Nochebuena llegó con cielos despejados y aire cálido. Me desperté temprano, hice café, me senté en el porche trasero y vi el amanecer sobre la cerca del vecino. El mundo se sentía tranquilo, pacífico. Pensé en Ray, en lo que diría si estuviera aquí. Probablemente me diría que estaba haciendo lo correcto, que proteger a Eddie significaba decirle la verdad, incluso cuando doliera. Ray nunca le gustaron los mentirosos. No tenía paciencia para la manipulación o el engaño. Hubiera odiado a Moren. Terminé mi café y entré. Había trabajo que hacer. Pasé la mañana cocinando. Pavo asado con ajo, puré de papas, pan de maíz, judías verdes con tocino, salsa de arándanos. Todas las favoritas de Eddie.
La casa se llenó del olor a hogar, el tipo de olores que te hacen sentir seguro, amado. Puse la mesa con la vajilla buena, la cubertería de plata que Ray y yo recibimos como regalo de bodas, las servilletas de tela que solo usaba en ocasiones especiales. Todo se veía perfecto. Coloqué el bolso envuelto bajo el árbol, puse la caja pequeña con las llaves del auto junto a él. Luego caminé a mi dormitorio y recogí el sobre. Lo llevé a la sala y lo coloqué en el cajón junto a mi silla, fuera de la vista, esperando. Me quedé allí por un momento, mirando el cajón cerrado. Esta noche, todo cambiaría. O Eddie vería la verdad y elegiría protegerse a sí mismo, o la rechazaría y elegiría a Moren. De cualquier manera, lo sabría. Y finalmente dejaría de vivir en este doloroso limbo de ver a mi hijo ser destruido y ser impotente para detenerlo. Respiré hondo. Luego fui a la cocina para terminar de preparar la cena. Casi era hora. Llegaron a las 6 en punto. Escuché el auto detenerse en la entrada y respiré hondo antes de abrir la puerta. Eddie estaba en el porche sosteniendo una botella de vino. Sonrió cuando me vio, pero no llegó del todo a sus ojos. El tipo de sonrisa que das cuando no estás seguro de qué esperar. Hola mamá, feliz Navidad. Feliz Navidad, cariño. Lo abracé fuerte. Él correspondió el abrazo, pero solo por un momento antes de alejarse. Moren caminó detrás de él, desplazándose por su teléfono. Levantó la vista brevemente. Hola Ruth, algo huele bien. Gracias, pasen. Entraron. Eddie miró alrededor las decoraciones, el árbol, la mesa puesta con vajilla. Wow, mamá, realmente te esforzaste. Quería que fuera especial, dije suavemente. Moren deambuló por la sala, sus ojos escaneando todo. Los muebles, las paredes, las ventanas, lo estaba haciendo de nuevo, evaluando, calculando. La observé por un momento. Luego me volví hacia Eddie. ¿Quieres algo de beber antes de la cena? Claro, tomaré un poco de agua. Fuimos a la cocina juntos. Solo nosotros dos. Por un breve segundo, se sintió normal. ¿Cómo has estado, mamá?, preguntó. Bien, dije sirviéndole un vaso, ocupada preparándome para esta noche. Asintió, pero su mente parecía estar en otro lugar. ¿Y tú?, pregunté. ¿Cómo está el trabajo? Bien, ocupado, ya sabes cómo es. Tomó el vaso y bebió sin mirarme. Quería extender la mano, tocar su brazo, decirle todo en ese momento. Pero me contuve. Todavía no. Moren apareció en la puerta. Eddie, ven a ver esto. Me miró, luego salió caminando. Me quedé allí sola, agarrando el borde del mostrador. La cena fue tensa. Nos sentamos en la mesa con platos llenos de comida, pero la conversación se sentía forzada, hueca. Eddie habló sobre el trabajo. Hice preguntas educadas. Moren no dijo casi nada. Picoteó su pavo, se desplazó por su teléfono entre bocados y revisó su reloj 2 veces. Como si tuviera un lugar mejor donde estar. Intenté ignorarlo. Me concentré en Eddie, en la forma en que comía el puré de papas de la misma manera que lo hacía de niño, mezclándolo con demasiada mantequilla. Por un momento, me permití recordar al niño que solía ser. El niño que se reía de mis chistes terribles. El niño que me ayudaba a llevar las compras sin que se lo pidiera. El niño que me decía que era la mejor cocinera del mundo, incluso cuando quemaba el asado. Ese niño todavía estaba ahí. Tenía que creerlo. Después de la cena, nos mudamos a la sala. Las luces del árbol parpadeaban suavemente. La habitación se sentía cálida, casi pacífica, pero mi corazón latía con fuerza. ¿Deberíamos hacer los regalos?, pregunté, manteniendo mi voz ligera. Eddie asintió. Claro. Busqué bajo el árbol y saqué primero la caja pequeña, la que tenía las llaves del auto adentro. Se la entregué a Eddie. Esto es para ti, cariño. Se veía sorprendido. Mamá, no tenías que conseguirme nada. Quería hacerlo. Lo abrió lentamente. Cuando vio las llaves, su rostro quedó en blanco. Luego sus ojos se abrieron. Mamá, estas son. Ve a mirar en el garaje, dije en voz baja. Se puso de pie, sosteniendo las llaves como si pudieran desaparecer si se movía demasiado rápido. Caminó hacia la puerta lateral que daba al garaje y la abrió. Escuché su aliento contenerse. Mamá, un BMW. Se volvió para mirarme, su rostro una mezcla de shock e incredulidad.
No tenías que hacer esto. Lo sé, dije. Pero quería hacerlo. Trabajas duro. Te mereces algo bonito. Regresó a la sala y me abrazó. Un abrazo real esta vez, del tipo que me recordaba por qué estaba haciendo todo esto. Gracias, susurró. No sé qué decir. No tienes que decir nada. Se apartó. Sus ojos brillando ligeramente. Moren todavía estaba sentada en el sofá, observando con una expresión ilegible. Recogí el segundo regalo, el bolso de diseñador. Y esto es para ti, Moren. Lo tomó sin levantarse, lo abrió cuidadosamente, levantó el bolso del papel de seda. Por un segundo, sus ojos se iluminaron. Lo giró en sus manos, examinando la etiqueta de la marca. Luego sacó su teléfono y se tomó una foto rápida sosteniéndolo. Bonito, dijo sin emoción. Lo dejó en el sofá junto a ella como si fuera un cojín decorativo. Sin gracias, sin apreciación, solo un desprecio indiferente. Eddie frunció el ceño ligeramente, pero no dijo nada. Doblé mis manos en mi regazo y esperé. Este era el momento que había estado temiendo y preparando al mismo tiempo. Eddie se aclaró la garganta. Mamá, sobre tu regalo. Lo miré. Se movió incómodamente. No me miraba a los ojos. Mamá, dijo lentamente, no te conseguimos nada este año. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Parpadeé. Mi pecho se apretó. Oh, dije suavemente. Eddie trató de reírse. Sí, Moren dijo. Bueno, ella dijo que necesitas aprender a dar sin esperar nada a cambio. Ya sabes, como que la generosidad no debería venir con condiciones. Estaba tratando de hacerlo sonar razonable, filosófico incluso, pero las palabras cayeron como piedras. Miré a Moren. Estaba recostada contra el sofá, brazos cruzados, una pequeña sonrisa satisfecha en su rostro. No avergonzada, no arrepentida, orgullosa. Eddie siguió hablando, su voz volviéndose más baja. No es personal, mamá. Es solo que Moren piensa que es importante que todos aprendamos a ser menos materialistas, especialmente en las fiestas. Hizo un gesto vago hacia los regalos que les había dado. Has sido tan generosa, y lo apreciamos. De verdad. Pero pensamos que tal vez este año podrías simplemente disfrutar de dar sin necesitar algo a cambio. Su voz se fue apagando. La sonrisa de Moren se amplió ligeramente. Pensó que había ganado. Pensó que este momento, esta humillación, me rompería, me haría desesperada por su aprobación, me haría dispuesta a hacer cualquier cosa para volver a estar en sus buenas gracias, incluyendo vender mi casa. Me senté muy quieta. La habitación se sentía más pequeña, las luces demasiado brillantes, la calidez que había trabajado tan duro para crear se sentía vacía. Pero no lloré, no rogué, no reaccioné de la forma en que ella esperaba. En cambio, sentí esa misma claridad que había sentido meses atrás, la misma fuerza que había sentido cuando firmé los documentos legales protegiendo mi hogar. Metí la mano en el cajón junto a mi silla. Mi mano no temblaba. Saqué el sobre, grueso, pesado, sellado con la verdad dentro. Lo coloqué sobre la mesa de café entre nosotros. Eddie parecía confundido. La sonrisa de Moren se desvaneció ligeramente. Bueno, dije en voz baja, mi voz firme. Si esta noche se trata de lecciones, entonces déjame enseñarte algo. Miré directamente a Moren. Adelante, dije. Ábrelo. Eddie miró a Moren. Luego al sobre. Moren se inclinó hacia adelante lentamente. Sus dedos dudaron por un momento antes de recogerlo. Abrió el broche metálico y sacó la primera fotografía. El color se drenó de su rostro. Eddie se inclinó más cerca, frunciendo el ceño. ¿Qué es eso? Moren trató de empujar la foto de vuelta al sobre, pero Eddie agarró su muñeca. Déjame ver. Tiró del sobre hacia él y volcó el contenido sobre la mesa. Las fotografías se dispersaron por la superficie. Recibos, correos electrónicos impresos, extractos bancarios. Eddie recogió una de las fotos. Sus manos comenzaron a temblar. Era Moren con otro hombre, su mano en su cintura. Ella sonriéndole. El rostro de Eddie se puso pálido. ¿Qué? ¿Qué es esto? Su voz se quebró. Recogió otra foto, luego otra. Luego vio el correo electrónico, el que describía el plan de Moren, el cronograma, el divorcio, la casa,
Lo leyó lentamente, sus labios moviéndose ligeramente mientras procesaba cada palabra. Cuando terminó, miró a Moren. Dime que esto no es real. Moren abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Eddie, no es lo que parece. Ella. Tu madre está tratando de ponerte en mi contra. Siempre ha estado celosa. Siempre ha estado celosa. Las manos de Eddie temblaban ahora. Entonces explica las fotos. Explica los correos electrónicos. Explica esto. Sostuvo un recibo del brazalete que había estado usando durante semanas. $3, Moren. ¿De dónde sacaste $3? Ella tartamudeó, trató de formar una excusa, pero no salió nada que tuviera sentido. Eddie se puso de pie, los papeles aún agarrados en sus manos. Su rostro era una mezcla de shock, ira y desamor. «Ibas a dejarme», susurró. «Después de conseguir el dinero de la casa de mi mamá, ibas a dejarme». El rostro de Moren se retorció. «Tu madre nos estaba frenando», espetó. «Necesitábamos esa casa, Eddie. La merecíamos». Y ella estaba siendo egoísta. La máscara se deslizó. La esposa dulce y amorosa desapareció. Lo que estaba frente a nosotros ahora era alguien frío, calculador, desesperado. Eddie dio un paso atrás. «Vete». Moren parpadeó. «¿Qué?» «Vete». Su voz era baja, controlada, pero temblaba de rabia. «Eddie, por favor, solo escucha». «No», gritó. «Sal de la casa de mi madre. Ahora». Moren se quedó congelada por un momento. Luego, con un estallido de furia, agarró su bolso y el bolso de diseñador que le había dado. «Bien, te arrepentirás de esto, Eddie. Te arrepentirás de elegirla a ella sobre mí». Se dirigió hacia la puerta, sus tacones haciendo clic fuertemente contra el piso. Cerró de un portazo tan fuerte que los adornos en el árbol temblaron, y luego se fue. El silencio, después de que Moren se fue, era ensordecedor. Eddie se quedó en medio de la sala, todavía sosteniendo las fotografías en sus manos temblorosas. Su rostro estaba pálido, su respiración superficial. Luego sus rodillas cedieron. Se derrumbó en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos, y se rompió. Sollozos profundos y temblorosos que venían de un lugar que no había escuchado en años, no desde el funeral de Ray, no desde el día que enterramos al hombre que lo había criado para ser mejor que esto. Me moví lentamente hacia él y me senté a su lado. No dije nada al principio. Solo coloqué mi mano suavemente sobre su hombro. Se estremeció, luego se inclinó hacia mí, enterrando su rostro contra mi hombro de la forma en que solía hacerlo cuando era pequeño y el mundo se sentía demasiado grande. «Lo siento mucho, mamá», ahogó entre sollozos. «Lo siento mucho». «Shh», susurré. «Está bien». «No está bien», dijo, apartándose para mirarme. Sus ojos estaban rojos, llenos de lágrimas y vergüenza. La dejé decir esas cosas sobre ti. Me quedé allí y la vi tratarte como si no fueras nada. Le creí cuando dijo que estaba siendo egoísta. Realmente le creí. Su voz se quebró. Y esta noche, lo que dije sobre no conseguirte un regalo, sobre que necesitabas aprender una lección, sacudió la cabeza, incapaz de terminar. «Eddie», dije suavemente, tomando su mano en la mía, «confiaste en alguien que amabas. Eso no es un defecto, eso es ser humano». «Pero debí haberlo visto», dijo desesperadamente. «Debí haberlo sabido. Las cosas caras. La forma en que hablaba sobre tu casa. La forma en que seguía alejándome de ti». Se limpió los ojos bruscamente. ¿Cómo pude haber sido tan ciego? Apreté su mano. Porque el amor nos ciega a veces. Nos hace querer creer lo mejor de las personas, incluso cuando las señales están ahí. Y ella era muy buena en lo que hacía. Te manipuló lenta, cuidadosamente. No tenías oportunidad. Eddie miró las fotografías esparcidas sobre la mesa. «¿Cuánto tiempo has sabido?» «Desde septiembre», dije en voz baja. La escuché en el teléfono en tu parrillada, hablando sobre un plan, sobre la casa. Sabía que algo estaba mal, pero no sabía qué tan profundo era, así que contraté a alguien para averiguarlo. Me miró atónito. «¿Contrataste a un investigador?» Asentí. Tenía que saber la verdad, no para mí, para ti, porque podía ver lo que te estaba haciendo, podía verte alejándote, cambiando. Y sabía que si no lo detenía, ella iba a destruirte.
El rostro de Eddie se arrugó de nuevo. Casi la dejo, susurró. Casi te convencí de vender esta casa. Seguía diciendo que la necesitábamos, que era la única forma en que podíamos avanzar, y estaba empezando a creerle. Miró alrededor de la sala, al árbol, a las fotos de Ray en la pared, al hogar que sus padres habían construido. Casi te quité esto. Pero no lo hiciste, dije firmemente. Y eso es lo que importa. Sacudió la cabeza. Solo porque me detuviste. Si no hubieras averiguado, si no me hubieras mostrado esta noche. Su voz se quebró. Habría perdido todo. La casa, tú, mi autorrespeto, todo. Lo acerqué de nuevo. No me has perdido, dije suavemente. Nunca me perderás. Soy tu madre. Eso no cambia sin importar qué. Nos sentamos así durante mucho tiempo. Las luces del árbol parpadeaban suavemente. La casa estaba en silencio excepto por el sonido de la respiración de Eddie mientras trataba de calmarse. Finalmente, se apartó y se limpió los ojos. ¿Qué hago ahora?, preguntó. ¿Sobre Moren? ¿Sobre todo? Respiré hondo. Te proteges a ti mismo. Legal, financiera, emocionalmente. Hablas con un abogado, te aseguras de que ella no pueda quitarte nada, y luego comienzas a reconstruir tu vida. Eddie asintió lentamente, como tratando de absorberlo todo. ¿Y tú?, dijo, mirándome. La casa, ¿hiciste algo para protegerla? Sonreí débilmente. Establecí un fideicomiso en vida. La casa está legalmente protegida. Nadie puede forzarme a venderla. Y cuando me vaya, irá a ti con condiciones que la protegen de cualquiera que intentó manipularme. Eddie dejó escapar un aliento tembloroso. Pensaste en todo. Tenía que hacerlo, dije simplemente. Porque sabía que no podías ver lo que estaba pasando, y no iba a dejar que ella tomara todo por lo que tu padre y yo trabajamos. Se acercó y me abrazó de nuevo. Fuerte, desesperado. Te amo, mamá. Lamento mucho no haberlo visto antes. Yo también te amo, cariño. Y vas a estar bien. Dolerá por un tiempo, pero vas a estar bien. Asintió contra mi hombro. Nos sentamos allí juntos mientras la noche se hacía tarde. La comida quedó sin tocar en la mesa. Los regalos permanecieron bajo el árbol. Pero por primera vez en meses, tenía a mi hijo de vuelta. No la versión que Morden lo había moldeado para ser. No el extraño distante y frío que evitaba mis llamadas. El Eddie real. El niño que crié. El hombre del que su padre estaría orgulloso. Eventualmente, Eddie se puso de pie. Debería irme, dijo en voz baja. Necesito averiguar dónde me voy a quedar esta noche. No puedo volver al apartamento. Te quedarás aquí, dije firmemente, en tu antigua habitación, por el tiempo que necesites. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Gracias. Lo acompañé arriba y le mostré la habitación de huéspedes. La misma habitación en la que había dormido cuando era adolescente. La había mantenido igual todos estos años, solo por si acaso. Descansa, dije. Lo resolveremos todo mañana. Asintió y cerró la puerta. Bajé de regreso, y me quedé en la sala mirando el desorden en la mesa de café. Las fotografías. Los correos electrónicos. La evidencia de la traición. Lo reuní todo lentamente, y lo coloqué de vuelta en el sobre. Luego caminé hacia la chimenea, y miré las llamas que había encendido temprano en la tarde. Parte de mí quería quemarlo todo. Destruir la evidencia y pretender que nada de esto había sucedido. Pero no lo hice, porque Eddie podría necesitarlo, para el divorcio, para los abogados, para prueba de lo que ella había hecho. Dejé el sobre a un lado y me senté en mi silla. La casa estaba tranquila ahora, pacífica. Nochebuena no me había dado alegría. No me había dado la cálida reunión familiar que había esperado cuando envié esa invitación semanas atrás. Pero me había dado algo más importante. Claridad, libertad, y mi hijo de vuelta. Pensé en Morden. ¿En dónde estaría ahora? Probablemente llamando a David. Probablemente ya planeando su próximo movimiento. Pero había perdido. No había conseguido la casa. No había conseguido el dinero. Y había perdido a Eddie. Todo porque subestimó el amor de una madre. Todo porque pensó que yo era débil. Sonreí débilmente y miré el árbol. Los adornos que Ray y yo habíamos recolectado a lo largo de los años parpadeaban suavemente a la luz. Lo hicimos, Ray, susurré.
lo protegimos. Me senté allí durante mucho tiempo, pensando en todo lo que había sucedido, todo lo que había aprendido. Que el silencio no es debilidad, que la paciencia no es rendición, que a veces las personas que amamos necesitan ser protegidas de sus propias elecciones, y que los límites, incluso los dolorosos, son actos de amor. Me puse de pie lentamente y apagué las luces del árbol. Luego subí las escaleras a la cama. Mañana, Eddie se despertaría en su habitación de la infancia. Tendría que enfrentar la realidad de todo lo que había perdido. Tendría que llorar, reconstruirse, comenzar de nuevo. Pero no lo haría solo, y lo haría como él mismo. No como la herramienta de otra persona. Mientras me acostaba en la cama, pensé en todos ustedes que están viendo esto. Todos ustedes que se han sentido invisibles en sus propias familias. Todos ustedes que han dado todo y no han recibido nada más que crueldad a cambio. Quiero que sepan algo. No son débiles por amar a personas que los lastimen. No son tontos por darles oportunidades. Pero tampoco están obligados a destruirse a sí mismos para hacerlos sentir cómodos. Tienen permitido establecer límites. Tienen permitido proteger lo que es suyo. Tienen permitido alejarse de personas que usan su amor como un arma. Incluso si esas personas son sus propios hijos. Incluso si les rompe el corazón. Porque, a veces el mayor acto de amor es decir no. Si esta historia resonó con ustedes, si alguna vez han tenido que tomar la dolorosa decisión de protegerse de alguien que aman, dejen un comentario abajo. Compartan su historia, dejen que otros sepan que no están solos. Y si creen que las personas deben ser responsables de cómo tratan a quienes los aman, presionen ese botón de me gusta. Comparten esto con alguien que lo necesite escuchar. Suscríbanse para que no se pierdan las historias que importan. Porque todos merecemos ser tratados con dignidad, incluso por nuestra propia familia, especialmente por nuestra propia familia.